Televidentes, feliz noche y bienvenido al nostro programma Bonoche Corsao. Un placer inmenso para nos te a trove compartiendo con vostan un segmento informativo. Camminda nos va a conversar riba un tópico di qual nos pinta papia pa basta dia acaba, pa basta tempo, riba un evento che va a tomar lugar aquí in Corsao dal luna di novembre. Da tratta e conferenza di Frison, conferenza di zonas francas. Sempre nos avisa que está parte de uma organização que está conectada e trabalho e associação denominada como Frison na gran parte de América e está ASFA, Asociación de Zonas Francas de América. Su director ejecutivo, me da Suiza de vía para español, para nos conversar con los invitados llave. Su director ejecutivo es el señor Julio Rodríguez, quien nos visita hoy. Y recientemente tomó lugar una conferencia de prensa con asistencia del señor ministro de Economía, Ruizandro Sánchez, quien es la persona bajo la cual cae Curinde, y también la señora directora de Curinde, señora Jacqueline Jansen, y algún invitado, y entre ellos estaba el señor Julio Rodríguez, quien es el director ejecutivo de ASFA, esta organización que es la organización que agrupa a las zonas francas de América. Vamos a conversar con él no solamente sobre la convención que va a tomar lugar, sobre la convención que se llevará a cabo en noviembre, pero vamos a conocer un poquito más en profundidad qué es ASFA y quizá conocer la proyección que tenemos en este tiempo sobre lo que puede ser la zona franca del futuro. Siempre decimos, y lo conversaba con el señor Rodríguez en la zona franca, en la conferencia de prensa, que como yo lo digo siempre en papiamento, pero que es al fin y al cabo lo mismo, que el mundo, hablamos siempre de Curazao, pero hoy día estamos constatando que alrededor del mundo estamos más allá que una época de cambio, como hablamos, pero también es como un cambio de época, donde gran parte de las cosas son diferentes. Y en este caso, las zonas francas apuntan también hacia un cambio, hacia la introducción de la digitalización y una cantidad de cambios, valga la redundancia, que vamos a conversar con el señor Rodríguez hoy. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Curazao. No, muchísimas gracias, Omar, por la invitación. Estoy feliz, mi primera vez aquí en Curazao y encantado con el país. Qué bueno, qué bueno. Señor Rodríguez, hemos hablado a lo largo de muchas semanas ya sobre la convención que se aproxima, la conferencia que se aproxima, pero antes de entrar en el tema de la conferencia, quisiéramos conocer un poquito más el alcance de ASFA. Nosotros tenemos el orgullo de ser parte, de ser miembro de ASFA a través de Curinde y su zona franca, pero ¿qué es ASFA y de qué manera Curazao participa en esta organización? Sí, mira, ASFA es la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica. En esta asociación reunimos a las zonas francas más importantes de la región y tenemos por objetivo hacer defensa del régimen, promoción y posicionamiento del mecanismo de las zonas francas a través de muchas actividades, ¿no? Sacamos información académica, tenemos un buque estadístico, una guía legal, ayudamos con la promoción de los proyectos de nuestros afiliados y estamos siempre en contacto y conversando con las autoridades locales para hacer las mejoras que el mecanismo requiera. ASFA tiene aproximadamente unos 85 afiliados, 21 países,
¿no? En casi que 2 continentes, América, desde la Patagonia hasta los Estados Unidos, y España. Y España. Sí, entonces... Es el único país europeo. El único país europeo por el momento, sí. Por el momento. Sí, por eso... Bueno, y Curazao como miembro del Reino de los Países Bajos, pues ahí tenemos una patica. Claro, pues. Claro. Y por eso, aunque las siglas son ASFA, Asociación de Zona Franca de las Américas, realmente es Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, porque tenemos esa participación muy activa de España. Curazao, obviamente, es miembro desde hace ya un buen tiempo de la asociación, en cabeza de la señora Jacqueline Jansen, que es parte de nuestra junta directiva también. ¡Oh, qué bueno! Es una participación activa, proactiva, siempre colaborando, siempre muy bien, y digamos que Curazao es también un país fundamental dentro de nuestra asociación. Ya. Siempre que hablamos de la zona franca y hacemos comentarios de las actividades que se han llevado a cabo, por lo general particularmente yo en muchos casos me refiero a la región, las zonas francas de la región, y sabemos que hay una gran interconexión y una gran cantidad de actividades que se llevan a cabo con participación de otras zonas francas, etcétera. Pero a través de ASFA me imagino que el espectrum de cobertura de cualquier actividad se vuelve más grande, se vuelve más prácticamente infinito, por decirlo así. Si Curazao tiene algo que, aunque hoy día a través de las redes digitales cualquier cosa es posible, hablando en materia de comunicación, pero cualquier proyecto, como estamos en este momento pasando por el caso de la conferencia, a través de esta asociación se nutre la información a otras zonas francas. Claro, claro, es importantísimo. ASFA, nosotros nos denominamos una familia. ASFamily. Es una familia con muchos miembros, una familia numerosa, una familia en el que, como bien lo dices, pues están las zonas francas probablemente más importantes de la región, que podrían verse como competidores, pero en realidad dentro de esta asociación son cooperantes, son verdadera familia, están mirando qué hacen los demás para mejorar, cómo pueden apoyarse entre los mismos países, y efectivamente pues se da un conocimiento al interior de la asociación de los países, de los regímenes de cada país, y eso hace pues que se nutra y se enriquezca muchísimo el mecanismo de las zonas francas en la región. Entonces, para un país como Curazao estar en ASFA es fundamental. Es fundamental porque está viendo las mejores prácticas de los otros países, está viendo lo que hacen para tener mejores zonas francas otros países, y los otros países están viendo a Curazao. Y muchas veces, lo decía tal vez ayer en la rueda de prensa en la que participaste, uno puede saber mucho de un país por la literatura, por la red, pero no hay nada como conocer el país. Presencia, sí. Y esta conferencia va a traer personas de más de 30 países, de todo el mundo. Aquí ya no vienen solo de la región. Ayer hacía un recuento, tenemos invitados de Polonia, España, Marruecos, Arabia Saudita, probablemente también de los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces esto le va a dar un nivel de exposición al país importante. Y muchas veces dentro del mismo país, digamos, los legos no saben mucho qué es una zona franca. No, eso es una cosa como allá, que existe, que está por allá. Pero también da visibilidad al interior del país, porque la gente empieza a preguntarse qué es una zona franca, qué le aporta la zona franca al país y a su entorno. Y eso también es importante, que desde el mismo país se cuide y haya conciencia del mecanismo de las zonas francas. Correcto. Mucha gente ve la zona franca como algo, incluso hasta por el patrón de comercialización, que es un producto que está dentro de un área específica,
La gente se siente como ajeno, eso es de la reja, de la cerca hacia allá. Y lo que ocurre allí no es mi problema. Mientras que la zona franca es una región, es un régimen, es una actividad que aporta para la economía del país, de la cual disfrutamos todos. Ahora, en este sentido, la motivación, señor Rodríguez, de una persona de afianzar mi creencia en lo que es ese régimen para mi país, ¿qué es lo más grande que eso aporta a la comunidad en general, independientemente de para dónde se han conducido los recursos? Mucha gente piensa, porque yo lo he escuchado, sí, es que son los de tal nacionalidad que tienen negocio ahí, ellos son los que se ganan el dinero y tal, y gente a veces que por desconocimiento piensa que eso es algo que se alquilaron un edificio y todo lo que ocurre ahí ellos lo meten en una bolsa y se lo llevan o lo mandan por el banco. Realmente, ¿qué aporta una zona franca a la sociedad? Mira, recientemente acabamos de sacar el buque estadístico actualizado de la región y el impacto de las zonas francas es fundamental, es fundamental. Hoy la región cuenta con más de 800 zonas francas, genera 1 millón de empleos directos y cuando hablamos de 1 millón de empleos directos estamos hablando entre directos e indirectos de aproximadamente unos 3 millones y medio de empleos. ¿No? Entonces eso es fundamental porque es una fuente generadora de empleos y de empleos de calidad. La media más o menos de salario en las zonas francas en la región es de $1,120, okay. Muy por encima del promedio salarial de la región, muy por encima. En Curazao, si no estoy mal, debe estar alrededor de unos $980 el salario en zonas francas. Menos, Lo que aportan las zonas francas a la economía es fundamental porque dinamizan el comercio exterior. Bueno, las zonas francas tienen en general una vocación altamente exportadora y está en su naturaleza el comercio exterior. Luego, las zonas francas son un mecanismo ideal para dinamizar todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y el aporte en general a la economía. En el caso de Curazao, digamos, para dar el ejemplo perfecto, las zonas francas aportan el 5% del PIB. O sea, hay una participación importante del mecanismo en el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Varía, obviamente, hay en algunos países donde llega al 15% y otros donde baja más o menos al 3%. Pero un 5% indica que el impacto de 2 zonas francas realmente que tiene Curinde, que tiene el país, pues es importante. Y una participación importante en las exportaciones. Y además de eso hay una serie de efectos que se derraman y que son difíciles de cuantificar, pero que están ahí, están a la vista. Por lo general, en las zonas francas se instalan empresas que son punta de lanza en sus sectores. Correcto. Luego, dentro de las zonas francas se van creando mecanismos, verdaderos... es un ambiente de competitividad y es muy positivo porque tienes empresas de dispositivos médicos, tienes empresas tecnológicas que necesitan, por ejemplo, unas capacidades laborales muy específicas y terminan formando a sus empleados. Luego, todo este ambiente se va generando, ¿no?, con las mejores prácticas del mundo. Hoy ya hablamos, ayer también lo decía, hoy ya el inversionista, claro, seguramente preguntará cuál es el beneficio económico, cuál es el beneficio tributario de estar allí, pero esta zona franca tiene códigos de buen gobierno, esta zona franca es sostenible. ¿Cómo es el uso del agua de la zona franca? ¿Cómo es el uso de los recursos naturales de esta zona franca? ¿Tiene o no tiene certificaciones ambientales? ¿Cómo es qué le dan a los empleados, ¿no? Todo eso lo mide cualquier persona que desea entrar en contacto con una zona. Claro, franca. Hoy ya la zona franca pasó de ser, digamos, el parque industrial clásico
hacer un verdadero ecosistema. Y quien se va a instalar, lo mira esas cosas. Y eso es un aporte importantísimo que hacen las zonas francas a la sociedad, al país y a su entorno inmediato. Yeah. Es muy, muy llamativo ver cómo se transforman los entornos inmediatos alrededor de las zonas francas. Qué interesante. El señor Rodríguez utilizó una palabra que yo uso muchísimo cuando hablamos de Curinde, sobre todo en esta etapa que hemos estado promocionando la conferencia, cuando yo digo que Curinde le da un aporte fundamental. Por eso me encanta haberlo escuchado de boca del mismo señor Rodríguez. Fundamental el aporte que da la zona franca a la economía de nuestro país. Y por eso yo me siento muy satisfecho de ver el impacto de Curinde de hace unos años hacia acá. He visto en la señora Janssen a una persona sumamente dinámica, no solamente que ha traspasado fronteras con profesionalismo, pero con entusiasmo, muy proactiva, de participar en eventos que realmente se ve el fruto de esa energía y de ese dinamismo con el cual ella se ha movilizado alrededor de nuestra región, haciendo acuerdos, esas certificaciones de las cuales hablaba el señor Rodríguez, que son tan importantes. A lo mejor nosotros vemos Curinde alcanzó su certificación tal y nosotros a lo mejor, qué bueno, pero resulta que es una de los requisitos que los inversionistas revisan a ver si hay esas certificaciones para yo poder participar. Es por ello que nos sentimos orgullosos de tener en Curazao nuestro Curinde, nuestras zonas francas y el parque industrial marchando a la orden del día, como dicen. Nosotros estamos ahora con un presidente que cree en la integración del Caribe sobre todas las cosas del mundo. Siempre dice que las islas del Caribe o el Caribe completo debe ser complementario y no competir entre nosotros. Hemos detectado y hemos levantado un estudio donde hemos dicho mercados atractivos. ¿Qué puede ofrecer República Dominicana a Curazao? ¿Qué Curazao puede ofrecer a República Dominicana? Hemos identificado sistemas iguales y que podemos inclusive pasar hacer la promoción de inversión conjunta para ambas islas y está plasmado en el acuerdo. Señor Rodríguez, en este caso nos planteamos una reunión que, como usted bien lo ha dicho, alcanza países como Polonia, como una cantidad de regiones que quizá nunca se habían interesado en Curazao como una zona franca, y es justamente a través de esta conferencia que ellos van a estar acá, van a conocer las instalaciones, van a conocer el potencial de Curazao como tal. Además de todo, van a hacer turismo, va a ser un impacto allí de carambolas, como dicen en el billar o en las bolas criollas, de hacer turismo en Curazao, y eso abre puertas. El señor Rodríguez lo decía, estar presente en el sitio es quizá la promoción más valiosa que existe. ¿De qué manera esta conferencia beneficia a Curazao como tal? Obviamente todos los que participan tienen un beneficio puntual, pero siempre hay un valor agregado que quizá puede estar adicional a lo que ya vinimos a hacer en esta reunión. ¿De qué manera Curazao se beneficia? Pues mira, hermano, realmente yo creo que los beneficios son muchos. Primero, desde un punto de vista, digamos, puramente académico, Curazao va a estar o va a tener a expositores que van a contar y van a decir qué es lo que está mandando la parada en el tema de zonas francas y en el tema de comercio internacional hoy en el mundo. Entonces, digamos, desde el punto de vista puramente académico, va a haber una actualización total en las tendencias que está marcando el comercio exterior y el mecanismo de zonas francas en el mundo. Eso ya es una gran ganancia. Pero va a haber otras ganancias adicionales fundamentales. Nuestra asociación no solo, digamos, tiene afiliados zonas francas, ¿sabes? Nuestra asociación tiene zonas francas, tiene asociaciones nacionales de zonas francas, tiene organismos gubernamentales de los países, tiene empresas y proveedores
vinculados al mecanismo de las zonas francas. Luego, todos ellos, digamos, solo con nuestros afiliados, que nos vamos a reunir todos, porque los afiliados vienen todos a Curazao, pues vamos a estar todos en un mismo sitio, hablando de los mismos temas y muy seguramente haciendo negocios. Pero es que también traemos invitados internacionales, como lo dije anteriormente, por fuera de la asociación, que están mirando América Latina, que están mirando el Caribe como posible sede de sus negocios y de su ubicación en el extranjero. Luego, Curazao seguramente, muy seguramente, va a tener nuevos negocios. El mecanismo de las zonas francas en Curazao seguramente va a tener un resurgimiento, digamos, en el sentido de que nuevas personas lo van a ver y van a ver a Curazao con lupa y con mucho más detalle. Eso por un lado. Y seguramente que esta sí se sale de mi ámbito, pero potenciará el turismo, porque miren, yo llevo 2 días en Curazao. No veo la hora de que sea noviembre para poder volver. Desafortunadamente tengo que salir esta noche, pero potenciará muy seguramente también el turismo, el turismo del país. Correcto, el turismo directo e indirecto, porque estoy seguro que muchos llevarán el deseo de regresar en algún momento ya con la familia, ya con intenciones de pasar unas vacaciones. Señor Rodríguez, hablábamos en la rueda de prensa con presencia. Yo sé que quizá esta pregunta no es tal cual como usted lo acaba de decir, no cae en el ámbito suyo, pero es importante. Ya hicimos contacto con el señor ministro para una próxima entrevista, pero en la intervención del señor ministro de Economía, Ruizandro Seinche, en la rueda de prensa, se tocó el tema de la aprobación de la nueva ley que es tan importante para la zona franca. A lei de Cutapapia e aquelado Jacqueline para corrigir a lei Cutapapia de imposto e acaba nossa folga tem sei e o cambio de lei que nosso papel de econômico esse é o governo que tenta para nós por trazer para mais cedo possível para cabo com ele. Está caminhando, sim, nós que assim é ano aqui. Estava tem algum retraso lá em Bissau de parte de Padem. Pero nós também riba mesmo linha para sobre a baibeiza de lá todos quem tá é ministro que tem que caminhar com ele aqui então esse é o resultado do ministro da economia então aqui nós vamos pôr cana para ele porque da claro. Señor Rodríguez, en este caso, oí decir en la introducción de su participación en esta entrevista que una de las razones era defender los regímenes de zona franca. Este aspecto que toca la ley y que toca un poco el manejo de la zona franca, la legislación de las zonas francas, ¿qué aportaría esta convención, esta reunión de interesados en zonas francas para digamos, en este caso, afianzar en Curazao un poco el interés en que se apruebe la ley y este tipo de leyes en qué benefician al proceso o al régimen de zonas francas? Pues mira, en realidad el marco legal es fundamental. Es fundamental el marco legal, la puesta a punta de ese marco, de ese marco legal es un tema importante para el mecanismo de zonas francas siempre. La estabilidad del marco legal es importantísimo, ¿no? Que no esté cambiándose sucesivamente, que le pueda dar claridad al usuario del mecanismo en todo eso. Obviamente este tipo de conferencias, como te decía, pues nosotros también tenemos afiliados que son gobierno. De hecho, vamos a tener un panel ministerial, pues aparte del señor ministro de Economía y Finanzas de acá, que creo que tendremos la participación de otro ministro del gabinete de Curazao y 3 o 4 ministros de la región. Okay. Entonces esto es una conversación de alto nivel, donde los ministros, donde las autoridades están viendo qué se está haciendo en otras partes del mundo, cómo se puede mejorar
Okay. Su propio mecanismo, ¿no? Y su propio marco regulatorio. Y pues pone a las autoridades a pensar y a conversar sobre este tema. Entonces ASFA hace ese acompañamiento cuando los países así lo requieren. De hecho, las autoridades algunas veces nos llaman, nos dicen, mire, queremos aprender qué se está haciendo en el mundo, queremos oír su opinión de qué es lo que se hace en determinados casos, en determinados temas en específico, y hacemos ese acompañamiento. Es un acompañamiento, obviamente no interferimos ni entramos en los temas políticos ni en los debates políticos de cada país. Es un acompañamiento desde lo académico. Ya. Importantísimo, porque a veces el rango de las discusiones o el área en la que se mantienen las discusiones solamente en el ámbito privado, ya son deseos, son sueños que se discuten y que muchas veces, si no hay la participación gubernamental que pueda a lo mejor, quizá, si no en ese momento dar una buena pro, a lo menos interesarse y ver de cerca la necesidad de establecer cambios en las legislaciones de cada país o en la conducta gubernamental, en el manejo de un área tan específica del comercio como lo es la zona franca. Con permiso de nuestro invitado, vamos a hacer una pausa para algunos mensajes de interés y enseguida estaremos de regreso con ustedes. Será lá, será? Sì, non so se era. Esta comida se tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lab da minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me vou prego manhã. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em este meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta? Lab da meta chega cerca bom. Piu! Pôr bela com a Electra para mim, não? Dizendo que tem ainda a fatura de luna aqui. Me não te gusta pagar minha fatura lá. Bel, mas você não tem de mim a Electra WhatsApp? Qual é? Pinho aqui. Agora, mais para conectar com a Electra via WhatsApp na 563-0135 e aplicar para mais sua fatura de água e corrente de uma forma fácil e é. De menos que 2 minutos, mais tem mais sua fatura, tem mais sua planta e mais. Ah, tá, moça. Água e água elétrica, se sabe, conta facilitar a minha vida. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación. Cargando con responsabilidad para una bonita despedida.
señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, nós está back com mais de nosso programa. Nós está conversando agora com o senhor Julio Rodrigues, está diretor executivo de ASFA, que é a associação que está reunida Zona Franca de América, de diferentes países, de diferentes regiões, que tem vigência um regime de Zona Franca, que tem um regime especial. Nós também continuamos aqui conversando com o nosso invitado. Por que sei, nós queremos acordar que nós chegamos a voz aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma instituição com mais de 40 anos dando serviço ribaterreno de saúde e, además de sei, com um compromisso com a palavra confiabilidade, que é importante para abo como paciente e para todos que estão envolvidos em cadeia de cuidado. Además, Lab de Med cumpre cada vez mais tanto com sua responsabilidade social. E em caso aqui, nós cria espaço para incorporar 10 profissionais novos no terreno de cuidado, que é POA, que a começar a dar serviço acaba não somente depois de um processo de formação na Lab de Med, iniciar e sustentar para a Lab de Med, pero também, hoje em dia, não forma parte do staff do Lab de Med, Laboratório de Médicos. Na nome de Bombini Supermarket, donando um espaço único para as compras, tenham melhor ambiente, um ambiente de casa, um ambiente dulce, com produto fresco e um ambiente realmente de família. Essa é a coisa mais importante de compra. Sobra, nós está pondo ênfase em serviço. A maioria de supermarkets no mundo também de casi a mesma coisa, pero a diferença está em serviço. E na Bombini põe ênfase para dar um serviço único para o sentido na casa de compra. Sobra Bombinita para casa. Na nome de Sambil, um espaço que vira parte de vivência de cada dia de nós na Corsau. Sambil está um lugar ideal, não somente para fazer compras em cada de suas tiendas, em cada de seus estabelecimentos, nos food court, pero também quantidade de atividade que o nosso equipo de marketing está realizando todo dia, assim donar nossa comunidade a oportunidade de reunir em família e assim compartir cada vivência de cada luna de nossa comunidade. Televidente, nós temos dia mais aqui, no lugar de reunião de sempre, reunião de família, maneira nossa visa, na Sambil. Nós chegamos a trempar ave, prometo é vir druk e para nós ganhar tempo com o Fabi, que está tique mais tranquilo. Vez aqui, aunque tem trabalho toda hora, pero toch vez aqui não também abrir porta acaba e prometo que sei nós que na primeiro lugar comida Fabi e agradecer para receber-nos dia mais aqui na Sambil e para nós tender Kiko Tour Sambil tem o programa Venideros. Fabi, uma feliz noite e danke para ter trobe junto conosco. Danke na bolso para poder visitar-nos dia mais. Danke, nós estamos mais contentos de poder ir e de desfrutar. Se você está por aí, conduz está olha que na hora que me está supondo que o restaurante está acabando com sua coisa para lunch, 2 meses. Fabi, verdade? Sim. Fabi, nós acabamos de passar a temporada de vacância e ainda tem muito que já começaram a atividade, não tem que não. Pero como vai com a temporada de vacância, tem hobby e atividade? Sim, de verdade, tem bastante atividade cerca de nós. E visita também, basicamente, a temporada de vacância, aqui ainda não acaba. Nós estamos hobby agradecendo a Jé, porque mira, muito maior, com grande, logicamente, com uma coisa que é muito trimestre para back to school. Então, também participação de tanto grande e chiquito na diferente de nossa atividade. Então, eigenlijk, Hobbyboy. É futebol, contame com a Bai, mas mira com quem é o lugar que está conosco por aí, nem lugar para nós para gravar, menos para cinta ainda com a Bai com o futebol. A Bai tremendo. Sí. Se tem uma palavra mais que sei, nós temos que mencionar, mas a Bai hobby bom, tá para hobby great, você cada
cada persona como dice, fanático. Con su team. Ja, con su team, que me eigenlijk no está sumamente agradecido de acogido con nuestra bating aquí en el mall de la temporada. Yeah. Me está haciendo pregunta, pasó, me saco evento deportivo de interaña, de diferente especialidad, de diferente categoría. Pero Hopi viaja, pasó a pasarme en la temporada. Gente te llama a mi hermano, ¿dónde puedo jugar fútbol? ¿Dónde me puedo jugar fútbol? Kiko más, Sambil, el lugar aquí está ideal, pasó emocionante en espacio, es mayor, en tranquilidad para jugar su vega, emocionante no está sali, ya que no hay ni un camino y el ambiente está super great. Que es una temporada que está atrás de Lomba, pero dor que no por logra conversar con Fabio el día me quiera remarcar ese y pasó. Estaba un ambiente tremendo de mira con la comunidad junto de Tour Team, estaba a celebrar la fiesta grande de fútbol, el Tour 2 campeonato. Ahora, Fabi, nos tiene un back to school na caminda, ¿qué se la preparar para eso? Manera más bisa hermana vorrei basicamente visita que nós está ganhando, vamos de cada visitante cerca de nós. Nós está sumamente agradecido para sombra bota mirando a confiança cada ano trobe que sambil queda duna na cara maior ou também cada mucha para assim é quis lo qual quando de mester den sambil que mendi nós está hobby contento basicamente que pode mirar quanto gente está sendo na compra cerca de nós, então a parte essa também atividade não nós tem já para começar a conscientizar cada mucha que a escola vai começar. Vou compreender que mendi eigenlijk nós tem bastante atividade dentro do nosso calendar, sorry, que já está ribando eigenlijk hobby na parte aí. Nos ha publicado acaba en nuestro programa, fue algún día pasado, calendario parcial de luna aquí, de manera siempre nos avisa, si acaso vos no tienes chance, igual que calendario de nuestro programa, arriba Facebook, botas ahí toda actividad en Cutín. Sambil, más que un centro comercial. Y en nombre de Curinde, casualmente, AVE nos está papeando de convención, de conferencia de Zona Franca, dove toma lugar en la luna de noviembre. Nos tiene ya basta, Simán, está papeando de conferencia y AVE nos tiene honor y el placer de contar con la presencia del señor Julio Rodríguez, que es director de organización que está reunida toda Zona Franca de América, ASFA. Señor Julio Rodríguez nos está conversando arriba en convención, en conferencia que va a tomar lugar próximamente. Bye Barcelona. ASFA is coming back to the Americas. Welcome to Curaçao. In a digital world with multiple geostrategic challenges, Curaçao rises as a connecting hub for the global south, epicenter of the ecosystem of competitiveness in Ibero-American free trade zones. From the 13th to the 15th of November, Curaçao will host the 27th Free Trade Zones Conference of Ibero-America, bringing together the top-tier experts in the field. For 3 days, participants will be able to connect with free trade zones operators, investors, governmental agencies, consultants, and industry providers, all of whom are ready to share knowledge and experiences that will transform the perspective for zones in the region. Different subjects will be debated, which will ease connecting with global industry leaders, learning from international experts, and discovering the latest trends, opportunities, and challenges in the sector, technology and innovation, sustainability, human talent, nearshoring success cases, geopolitics and FDI world trends, safe and competitive ecosystems. Additionally, the conference will include valuable networking spaces, social activities, and high-level hotels. The most awaited free trade zone event of the year is here. More than 400 delegates from the sector will get together to share knowledge and an experience that will transform the perspectives for free trade zones in the region and the world. Reserve your spot before September 1st with the early bird registration fee and be a part of the transformation of the Ibero-American free trade zones. Save the date.
señor Rodríguez. Habíamos hablado también en la rueda de prensa de la digitalización del mundo. Paralelamente a eso, también usted mencionó un poco el cuidado que tienen muchos inversionistas sobre el respeto al medio ambiente. Estas son cosas que pertenecen, aunque ya desde hace mucho tiempo, pero llamémosle a una nueva era, que quizá para antes no era importante si reciclaban agua o no, cómo desechaban el agua servida, cómo se respeta el ambiente mismo de cualquier polución. Aparte de eso, que está cambiando de una manera tan vertiginosa por la implementación de los sistemas digitales. Hoy día incluso se están creando, como en el caso de Arabia Saudita, que creo que el señor Rodríguez lo conoce bien, la ciudad, creo que Neom, que se está creando en esa zona, que es algo ya con un pensamiento y con una filosofía completamente moderno. Todos esos son cambios que quizá nosotros que estamos en una isla pequeña en territorio, pero que estamos enfrentando retos como dar servicio a países sumamente grandes a través de una zona franca. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar enmarcados dentro de esa filosofía. ¿De qué manera estos cambios tienden a cambiar la tradición de las zonas francas? Pues bueno, esto es un cambio grande que se ha venido dando. Digamos, la región solía tener unas industrias, digamos, de tipo muy básico, y pues las zonas francas no son ajenas a las realidades económicas de donde se ubican. Entonces, si un país se dedicaba, no sé, a la maquila, pues las zonas francas tendían a tener una actividad importante en maquila. Pero hoy lo que estamos viendo es una transformación fundamental en las zonas francas. Obviamente siguen existiendo empresas, digamos, de la industria tradicional, parques enfocados en eso, lo que está muy bien porque pues se requiere la industria tradicional y lo que se viene haciendo y en lo que hay experiencia en los países, pero sí estamos viendo el cambio, sí estamos viendo la tendencia, zonas francas especializadas en temas de servicios que pueden ser BPO, de todo lo que tiene que ver con back office, empresas especializadas o digamos zonas francas acogiendo muchos data centers, empresas de ciencia y tecnología ubicándose en las zonas francas, creando clústeres, que es muy importante. Cuando una empresa de este tipo se ubica en una zona franca, suele crear el clúster al interior de la zona franca porque necesita un proveedor de X o Y y en unas especificaciones y en unos temas tan puntuales que es difícil que queden por fuera, ¿no?, del ámbito donde se está desarrollando la actividad. Temas que yo creo que vamos a tener que mirar también y que ya están aquí a la vuelta de la esquina, como la producción de energía dentro de las zonas francas. Mirar temas como el hidrógeno, ¿no? La producción de hidrógeno dentro de un marco de un mecanismo de zonas francas. Entonces sí hay un cambio, sí está dándose, y las zonas francas han venido arropando ese cambio y se han venido adaptando, y como te digo, pues hay ejemplos en la región de zonas francas especializadas en temas de ciencia y tecnología, zonas francas en temas de servicios y digitalización, ¿no? Zonas francas en temas de data centers. Usted me mencionaba algo del aspecto de salud. Sí, en algunos países tenemos zonas francas de salud, que pueden ser o la clínica del hospital mismo una zona franca, o ciudadelas de salud. Pero también tenemos en la región temas de salud. Ya Centroamérica y el Caribe está mirando todo el tema muy juiciosamente de semiconductores. Entonces vamos en ese sentido. Obviamente sin descuidar lo que ya existe y que es importante también en la industria tradicional. Correcto. Yo mismo mencionaba que desde hace un tiempo para acá hemos visto un manejo muy dinámico de nuestra zona franca.
Sin embargo, el manejo de una zona franca y en este caso de las asociadas a ASFA dependen netamente del manejo, ya sea gubernamental o institucional, comercial, de cualquier entidad, de cualquier zona franca, o existe, digamos, un protocolo de ASFA para que las zonas francas se manejen independientemente de, digamos, por ejemplo, cosas que no tengan que ver con regulaciones. Vamos a hablar del mercadeo, por ejemplo. Hay una política de mercadeo de las zonas francas que se tiene que cumplir con él, algún protocolo, por mencionar un punto. No, digamos, esto sí es, está en el autónomo ámbito de cada parque, de cada zona franca, cómo hace sus temas. Obviamente ASFA también es una plataforma donde ayudamos a promocionar los nuevos proyectos. Si nuestro afiliado no lo solicita, pues damos a conocer lo que están haciendo las zonas francas. Para nosotros además es un orgullo saber que tal zona franca inauguró la planta de última tecnología, tal cosa. Correcto, y eso lo hacemos público a través de nuestras redes, a través de nuestros contactos, pero obviamente ya los temas propios de la empresa pues son temas propios de la empresa, donde ASFA no interviene. Y en el tema pues ya gubernamental, pues depende de cada, ¿no? de la regulación de cada país, y cómo es el funcionamiento. Hay países donde hay zonas francas públicas y son completamente públicas y dependen del gobierno, otros donde son completamente privados, otros que tienen un régimen mixto, ¿no? Entonces eso también varía de país a país. No podemos tener una única directiva frente a esos temas. Para concluir, señor Rodríguez, siempre nos imaginamos a veces que la zona franca está abierta a grandes empresas, a compañías hasta, digamos, multinacionales, compañías que realmente tienen un potencial financiero muy amplio. Pero, ¿cómo se ve un emprendedor, un entrepreneur en frente a una zona franca? Es una percepción generalizada, ¿no? Que las zonas francas, allá solo pueden estar los grandes. Exacto. Allá solo pueden estar las multinacionales. Y no es cierto, la participación de pequeñas y medianas empresas en los parques industriales de zona franca es alta. Es alta, y retomo un tema que decía antes, es que muchas veces se van generando los clústeres y las cadenas dentro de la zona franca por esa necesidad. Entonces, primero sí hay una participación alta de pequeñas y medianas empresas, y además en algunos países y algunos mecanismos de zonas francas tienen sus propias incubadoras de empresas allí, porque requieren temas específicos e incuban empresas nuevas allí. Esto está bastante abierto. De hecho, en la conferencia uno de los temas que se tratarán es eso, ¿no? Incubación de nuevos proyectos dentro del mecanismo de las zonas francas. Entonces sí, es cierto, yo creo que hay una percepción generalizada de no, eso es para empresas grandes, importantes y tal. Obviamente están, pero también están las otras empresas. Qué bueno. Señor Rodríguez, yo no sé si es muy pronto para formularle esta pregunta bueno, ya noviembre este año va marchando como muy rápido, pero ¿se puede hablar ya más o menos de cuántos países confirmados hay o es preferible esperar para hablar de cifras? Pues ya empezamos, ya noviembre, que nos parece tan lejano, ya está acá. Sí. Tenemos, digamos, no te puedo dar la confirmación exacta, pero esperamos que sean más alrededor de 30 países. Ok. Las organizaciones que tienen que ver con la zona franca, hablemos por ejemplo de las líneas aéreas, las compañías navieras, todo ese tipo de empresas también son bienvenidas a una conferencia como esta. Pero por supuesto, porque es que esto es de las zonas francas para todos. Claro, es nuestro evento anual, nos reunimos todos los afiliados presencialmente una vez al año, pero lo que pretendemos es que esto impacte a todos los estamentos sociales. Y entonces, claro que están allí. De hecho, muchas empresas
proveedoras de servicios o que tienen relación con el mecanismo están confirmadas. Qué bueno. Qué bueno. Bien sea porque participan, quieren estar ahí o porque patrocinan el evento, que también es posible hacerlo a través de eso. Entonces, pues aquí a todos los estaremos esperando del 13 al 15 de noviembre en Curazao en esta reunión. Qué bueno. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que está un poco apretado en el horario hoy y ya pronto se marcha. Queremos desearle un feliz retorno y que pronto nos veamos de nuevo en marco de esta fiesta comercial, de esta fiesta de proyectos, de esta fiesta de beneficios comunes para todos los invitados y para el propio pueblo de Curazao. Le damos las gracias por toda esa asesoría y ese backup que sabemos que le han brindado a Curinde en esta oportunidad y les deseamos muchísimo éxito en la conferencia. Muchísimas gracias y allá esperamos el cubrimiento de ustedes el evento del 13 al 15 de noviembre. Ahí estaremos, con muchísimo placer. Namosan danke per sintonia nacional y tenemos próximo programa para nos topa y visa otro. Boa noite, Curazao. By Barcelona. AFPA is coming back to the Americas. Welcome to Curazao. In a digital world with multiple geostrategic challenges, Curazao rises as a connecting hub for the global south, epicenter of the ecosystem of competitiveness in Ibero-American free trade zones. From the 13th to the 15th of November, Curazao will host the 27th Free Trade Zones Conference of Ibero-America, bringing together the top-tier experts in the field. For 3 days, participants will be able to connect with free trade zones operators, investors, governmental agencies, consultants, and industry providers, all of whom are ready to share knowledge and experiences that will transform the perspective for zones in the region. Different subjects will be debated, which will ease connecting with global industry leaders, learning from international experts, and discovering the latest trends, opportunities, and challenges in the sector, technology and innovation, sustainability, human talent, nearshoring success cases, geopolitics and FDI world trends, safe and competitive ecosystems. Additionally, the conference will include valuable networking spaces, social activities, and high-level hotels. The most awaited free trade zone event of the year is here. More than 400 delegates from the sector will get together to share knowledge and an experience that will transform the perspectives for free trade zones in the region and the world. Reserve your spot before September 1st with the early bird registration fee and be a part of the transformation of the Ibero-American free trade zones. Save the date.